nos vamos directo a Madrid, España, donde nuestro director Omar Lugo entrevistó a un especialista en macroeconomía del Instituto de Empresas Business School de ese país para saber cómo está enfrentando esta nación la crisis económica que atraviesa. Adelante, Omar. Gracias, Ginette. En efecto, nos encontramos en la sede del IE Business School, una de las más importantes escuelas de negocios de Europa y de todo el mundo. Hemos entrevistado para este programa a Juan Carlos Martínez Lázaro. Él es uno de los economistas del instituto y profesor en el área de macroeconomía. Tiene una visión esclarecedora sobre la situación actual de Europa, de Latinoamérica y de los países que, como Venezuela, dependen demasiado de la exportación de materias primas y productos básicos. Doctor Martínez Lázaro, ¿cuál es su visión, su perspectiva sobre la situación de la economía europea hoy y las perspectivas en el corto y mediano plazo? Bueno, en este momento todo apunta a que estamos iniciando una fase de recuperación de la economía europea. Los indicadores adelantados que podemos ver nos vienen a decir que seguramente en la segunda parte del año los países del centro de Europa empezarán un lento despegue económico, no muy importante, que sería seguido seguramente a finales de año por la periferia, especialmente la periferia del sur. Creo que acabaremos el año 2013, sensiblemente mejor de cómo lo empezamos. ¿Lo peor ha pasado ya entonces? Sí, sin duda. Yo creo que lo peor pasó hace ya tiempo. Las dudas sobre el euro, las dudas sobre la viabilidad del propio proyecto europeo, pues ya forman parte del pasado y hoy nos encaminamos hacia, o digamos, estamos en la fase de construcción de la que tiene que ser la nueva arquitectura económica de la Unión Europea. No va a ser un proceso fácil, pero estamos sentando las bases para que tal vez en 2 o 3 años esa nueva arquitectura económica europea esté ya, digamos, construida. Y estos países con los cuales Venezuela mantiene una vinculación especial, España, Portugal, Italia, por ejemplo, ¿cuál es la perspectiva para ustedes en este caso? El sur de Europa y concretamente Portugal, Italia, España son quizá las zonas más vulnerables todavía en cuanto a términos de crecimiento en la zona euro. La recuperación va a ser más tardía que en el centro de Europa porque todavía se mantienen importantes desequilibrios y todavía es necesario que se hagan reformas importantes, reformas económicas y que algunas de las que se han hecho pues empiecen a cuajar y a dar sus frutos. Por tanto, yo creo que este va a ser un año de transición, el año en que las economías del sur de Europa se van a dar la vuelta para empezar ya el año que viene, en el año 2014, a crecer. Tampoco esperemos grandes crecimientos, vamos a tener unos crecimientos suaves porque, como digo, todavía hay que hacer importantes ajustes y corregir pues muchos de los desequilibrios que se han acumulado en los últimos años. Pero el caso de España, que tiene una tasa de desempleo cercana al 25%, si no me equivoco. Por encima, ¿sí? Un poquito por encima, sí. Una de las más altas de Europa. ¿Usted cree que podrá la gente común sentir en un plazo prudencial un alivio a esta situación tan dramática? No, me temo que todavía vamos a tardar tiempo o algo de tiempo y seguramente no el que nos gustaría en que ese crecimiento que vamos a empezar seguramente a notar a finales de este año y que sin duda vamos a tener el año que viene se traduzca en creación de empleo y por tanto se traduzca en una reducción significativa de las cifras de desempleo. En España hay más de 5 millones de desempleados o en torno a 5 millones de desempleados y realmente reducir esas dramáticas cifras todavía nos va a llevar tiempo. Todavía la economía tiene que ir cogiendo velocidad antes de que la reducción del desempleo sea significativa. Entiendo que los más jóvenes son los más afectados por el drama del desempleo. ¿Esto no pone en riesgo la propia viabilidad de un modelo económico, de una macroeconomía en el mediano plazo? Sin duda, se habla de la generación perdida, no solamente en España, sino en otros muchos países europeos. Las tasas de desempleo, de paro juvenil están rondando, son ya superiores al 50%. Los más jóvenes son seguramente los que están sufriendo esa falta de empleo derivado de la anemia económica que existe. Algunos de ellos están buscando oportunidades fuera, paradójicamente son los más preparados, los que están saliendo, los que tienen más formación, los que están saliendo a buscar oportunidades en otros países, países del centro y norte de Europa, como Alemania, como el Reino Unido.
en Latinoamérica también, muchos están yendo a buscar oportunidades y seguramente quizá es la parte más vulnerable. Por eso es lo que hay que, digamos, o donde hay que poner el foco a la hora de tratar de que lo primero que se recupere sea el empleo juvenil y que los jóvenes puedan tener un horizonte y sobre todo, no lo olvidemos también, pues que no se produzca una fuga de talento hacia otras economías, talento bien formado que ha costado mucho formarlo y que ahora ante la falta de expectativas podría estar buscando otros sitios donde desarrollarse. Cuando uno ve un país como España, que era una de las 10 economías más importantes del mundo, ahora creo que está entre las 20, a veces se pregunta qué pasó, qué falló, por qué están en riesgo grandes logros como el bienestar colectivo, como beneficios sociales, como el futuro. ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay dos cosas. Por un lado, hemos crecido con desequilibrios y los desequilibrios tienen que pagar. Tuvimos un boom inmobiliario, una burbuja inmobiliaria muy importante. Durante años se pensaba que el precio de la vivienda nunca iba a bajar de precio, iba a seguir creciendo y eso al final se ha demostrado que no es así. Nuestro sistema financiero concentró excesivos riesgos en el sector inmobiliario y cuando la burbuja inmobiliaria estalló, pues se vio tremendamente afectado. Ahora estamos en fase de corrección de desequilibrios y, digamos, estamos pagando parte de todas esas fiesta que tuvimos de crecimiento desaforado, de crecimiento olvidando, pues en algunos casos, la prudencia que hay que tener. Pero eso se nos junta con otra cosa y es el cambio en el modelo del estado del bienestar. Durante años nosotros construimos un estado del bienestar en España, pero también en el resto de Europa, probablemente demasiado generoso y seguramente basado en unos parámetros demográficos que hoy ya no se dan y sobre todo que no se van a dar en el futuro. Por tanto, tenemos que reinventar ese estado del bienestar. No podemos seguir pensando que el gratis total es el parámetro dominante, donde tenemos derecho a todo para siempre y encima queremos pagar pocos impuestos por ello. Por tanto, hoy tenemos que redefinir nuestro estado del bienestar. Se complica esa redefinición porque estamos en un momento de crisis económica. Seguramente si estuviéramos en un momento de auge no sería tan imperioso o no sería tan complicado hacerlo, aunque tal vez en ese caso pues no abordaríamos las reformas que son necesarias. Se nos junta la crisis, se nos junta la redefinición del modelo del bienestar, algo común a todas las sociedades europeas y por tanto pues eso complica las cosas. Yo creo que no vamos a tener un problema con el estado del bienestar, simplemente tendremos que redefinirlo o como se decía en una película, tendremos que cambiar algo si queremos que todo siga igual. Bien amigos, era el profesor Juan Carlos Martínez Lázaro de Macroeconomía del Instituto de Empresas Business School de España. Por cierto que la crisis que comenzó en ese país desde el año 2008 ha conducido al cierre de más de 400.000 empresas aproximadamente. Y así llegamos a una nueva pausa en nuestro programa El Mundo, Economía y Negocios. Ya venimos.